Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, quiero desarrollar con ustedes la temática de organizaciones sostenibles en contextos turbulentos en el marco de estas quintas jornadas de estudios organizacionales. Así que vamos a empezar con este tema que significa que, porque alguien no se ha noticiado, en Argentina, digamos, la insostenibilidad y la turbulencia nació en el 2001, o sea, a principios del siglo XXI. La crisis del 2008 fue mundial y fue, digamos, también una fuerte crisis de insostenibilidad y de contexto turbulento. Y por si alguien no se había noticiado, vino el COVID y nuevamente produjo una enorme crisis de turbulencia que no ha terminado aún y encima la pandemia, una guerra. Y bueno, esto es el siglo XXI. O sea, todo el siglo XXI se va a desarrollar de esta manera y donde en el siglo XX había oasis y momentos de turbulencia, pero oasis grandes de situaciones poco turbulentas, hoy en el siglo XXI, la normalidad, lo normal, lo que se llama la nueva normalidad, es una normalidad de contextos turbulentos y tenemos que ver cómo preparar a nuestras organizaciones para desempeñarse correctamente, poder desarrollarse, sobre todo poder sobrevivir en estas situaciones. Entonces lo que buscamos es sacar conclusiones acerca de los desafíos de los contextos turbulentos y cómo ser sostenibles organizacionalmente, cómo ser estratégicos, cómo ser ágiles en este mundo tan cambiante que se mueve a esta velocidad vertiginosa. Para el concepto de sostenible, hemos tomado el concepto de Naciones Unidas, que incluye los procesos saludables para tratar de satisfacer las necesidades sociales y económicas de la sociedad y además atiende a los factores culturales y medioambientales sanos de la generación actual, y esto es muy importante, sin poner en riesgo la satisfacción de estas en las generaciones futuras. Y nosotros hemos ampliado este concepto, lo hemos adaptado también a la sostenibilidad de las organizaciones. Así que uno puede hablar de sostenibilidad de las sociedades, de los países y también de las organizaciones, porque en la medida que uno obtenga sostenibilidad de los componentes societarios, tiene mayor sostenibilidad de la sociedad. Bueno, ¿cómo son estos contextos? Brevemente, estos contextos son volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Esto significa que son contextos con cambios inestables, repentinos, rápidos, inesperados, confusos, imprevisibles, con mucha dificultad para determinar las relaciones causa-efecto. Como les decía antes, pasamos de entornos poco cambiantes, simples y previsibles, relativamente estables, simples con pocos actores, relativamente amigables y escenarios con cambios muy lentos, como eran los principios del siglo XX por la propia velocidad de los medios de comunicación, a contextos más cambiantes y muy cambiantes de finales del siglo XX, donde había situaciones previsibles o difíciles de prever, con pocas o muchas contingencias, poco complejos o muy complejos por la gran cantidad de actores, hostiles o muy hostiles, y con escenarios con cambios relativamente lentos a cambios muy rápidos. Bien, en el siglo XXI, estamos en la última fila, el contexto se presenta como muy turbulento, muy imprevisible, con muchas contingencias, muy complejo, con muchas hostilidades y con escenarios muy cambiantes. Y frente a este contexto, la mayoría de las organizaciones tiene que vivir. Algunas puede ser que tengan algún nicho menos cambiante y se transformen y trabajen en algún nicho menos cambiante, pero la gran mayoría están inmersas en contextos turbulentos. Y entonces el problema es cómo hacer sostenibles estas organizaciones, cómo hacer que vivan, cómo pueden remover sus factores de insostenibilidad. Entonces decíamos, estos contextos son complejos, con desconocimiento de las relaciones causa-efecto, con gran incertidumbre,
con mucha imprevisibilidad en las consecuencias de las decisiones alternativas que uno toma, complejos, con gran diversidad y heterogeneidad en el entorno, con gran hostilidad y presencia de actores amenazantes. Bien, ¿cómo actuar frente a estas situaciones? La primera forma para actuar es que hay que escanear permanentemente los escenarios. Si antes, con un plan estratégico cuatrienal y actualizaciones anuales no bastaba, hoy esta situación es de escaneo permanente, de una frecuencia diaria, semanal, quincenal, mensual, pero no mucho más allá de ahí. Para eso es necesario desarrollar base de datos, utilizar inteligencia artificial, poder anticiparse por estas lecturas de los escenarios con datos secundarios, que de alguna manera me permitan a mí escudriñar y prever lo que va a suceder en el contexto. Como por ejemplo, al principio del COVID, algunas organizaciones empezaron a ver que sus cadenas de abastecimiento que provenían de China empezaban a tener dificultades. Bueno, eso les estaba anunciando de que iba a venir una cosa cada vez peor. Hay gente que sabe leer los contextos y entonces se anticipa, o por lo menos lo acompaña esta situación. Y hay gente que actúa mucho después y es seguidista y por supuesto no tiene tanta facilidad para resolver los problemas que estos escenarios le plantean. Es necesario entonces utilizar la inteligencia artificial, desarrollar base de datos, desarrollar un liderazgo de tipo digital que permita incorporar estas nuevas herramientas y que alimente permanentemente estas nuevas datos, el centro neurálgico de toma de decisiones, que es aquel que tiene que resolver la situación de emergencia de corto plazo. Es como un barco. Si está en el medio de una tormenta, tiene que achicar el agua, digamos, proteger su navegabilidad y después volver a retomar el rumbo estratégico. Para eso hay que potenciar los liderazgos. Los liderazgos tienen que ser participativos, inclusivos, motivadores, fomentadores de un desarrollo de trabajo en equipo de alto rendimiento, pero además, sobre todo, de manejo de situaciones de riesgo. Y el equipo tiene que saber cómo procesar la información de riesgo, cómo tomar decisiones rápidamente, a veces sin recorrer toda la pirámide organizacional, por eso es necesario aplanar las estructuras y es necesario empoderar a personas y equipos para manejarse en estas situaciones de riesgo o en estas situaciones turbulentas. Entonces, sostenibilidad organizacional significa que la organización pueda afrontar con eficacia los riesgos de las turbulencias del contexto, enfrente los desafíos y amenazas y hostilidades complicadas del entorno, aproveche las oportunidades del medio ambiente muy cambiantes, como muchas organizaciones de plataformas y digitales lo han hecho en la etapa del COVID y han aprovechado, o lo mismo que ahora lo pueden aprovechar aquellos que pueden suministrar dos cosas estratégicas en el mundo, como es la energía y los alimentos. Que superen estas organizaciones su propia fragilidad frente a entornos hablado. Esto es, digamos, que remuevan las causas de inviabilidad y las causas de fragilidad, y que sepan leer los datos e indicios de dicho entorno y tomar decisiones acordes, o sea, esa lectura de Big Data que hablaba antes. Entonces, para esto, las estrategias que se deben adoptar es preparar a toda la organización para afrontar riesgos y turbulencias, para lo cual es necesario ensayar. Para ensayar, es necesario ensayar como se ensaya en una organización la evacuación frente a un incendio, o como un piloto se entrena periódicamente en los simuladores a los efectos de saber qué hacer en circunstancias traumáticas. Probablemente el 99% de los pilotos de aviones jamás tengan que aterrizar en el mar, pero él cada 2 meses o 3 meses tiene que entrenar en eso en el simulador. Bueno, del mismo modo nosotros tenemos que simular en las organizaciones las peores situaciones y saber cómo actuar. No necesariamente quiere decir esto que la peor situación se nos presente exactamente como la ensayamos, pero vamos a tener gimnasia. Es como cuando uno va al gimnasio, genera músculo y puede responder
frente a un tropiezo en la calle, no caerse y romperse un hueso, sino poder estabilizarse. Acá también lo que se busca es que las organizaciones puedan hacer frente a las situaciones imprevisibles, estabilizarse y seguir su rumbo. Pero entonces, por eso hay que simular las situaciones de riesgo y enfrentar a sus miembros para actuar y entrenar a sus miembros para actuar y cumplir sus roles en situaciones de alta incertidumbre contextual. Desarrollar una cultura acorde a afrontar riesgos y agregar valor, para lo cual tiene que ser creativa, innovadora, desarrollar aprendizaje continuo, digamos, saber aprovechar los riesgos como una oportunidad y saber agregar valor a usuarios, beneficiarios, regulados, depende del tipo de organización, clientes, depende del tipo de organización en que se trate, si es pública, no gubernamental o empresa. Tienen que organizarse en base a equipos de alto rendimiento para afrontar riesgos y desarrollar los liderazgos acordes, empoderar a líderes y a miembros de estos equipos para que puedan tomar decisiones rápidamente, y por lo tanto debe instrumentalizar la toma de decisiones, las acciones de equipos y generar acciones que le permitan ser de esta manera sostenibles en el tiempo. Desarrollar empatía con agentes, usuarios, beneficiarios y referentes, porque los usuarios, beneficiarios, referentes, la constituency, el contrarrol básico de la organización es quien te va a defender en situaciones críticas. Así es como, por ejemplo, en la época del COVID, los clientes íbamos y tratábamos de defender a nuestro proveedor o abastecedor de barrio, comprándole a él, tratando de que sobreviviera, porque si no sobrevivía, después nos complicaba nuestra propia cadena de abastecimiento. Digamos, hay que agregar valor, desarrollar empatía con el contexto, desarrollar empatía interna con los equipos, desarrollar resiliencia, que es la capacidad de saber resistir y perdurar frente a estos embates, y sobre todo ser anticipador, previsor, escuchando permanentemente los escenarios y utilizando las bases de datos propios y del contexto, haciendo el uso de inteligencia artificial, como decíamos anteriormente. La sostenibilidad organizacional, las organizaciones tienen que tener dos cosas. Un centro neurálgico de toma de decisiones para afrontar riesgos y turbulencias y poder estabilizar la organización durante la crisis. No es la línea. A veces se toman personas de distintos sectores y se conforma comité de crisis. Este comité de crisis tiene que estar conformado permanentemente y previamente a una crisis. Uno ya sabe que se reúne y toma decisiones. Esas decisiones que toma, digamos, es un circuito de toma de decisiones abreviado, no es el de la línea, que tardaría mucho para responder a estas situaciones. Y por otro lado, lo que es la línea clásica, que es otro estratégico para garantizar el rumbo fijado por las políticas organizacionales y que retoma el sendero una vez que el barco organizacional está estabilizado. Entonces puede volver a funcionar, digamos, como suele funcionar la organización habitualmente. Ahora, esta habitualidad obviamente es refractaria a las organizaciones verticales, jerárquicas, hipernormativas, hiperreguladas. Tiene que ser mucho más ágil, más flexible la organización, porque si no, no puede sobrevivir en este siglo XXI. Y requiere de liderazgos digitales, liderazgos que de alguna manera permitan que esta organización sea flexible, sea ágil y pueda incorporar conocimiento digital tan importante en estas situaciones. Entonces, estas organizaciones deberán adoptar la agilidad para poder hacer frente a estos contextos con eficacia. Deben desarrollar decisiones e instrumentos para estabilizar la situación de crisis, como decíamos antes, pero también de promover la constitución de equipos de alto rendimiento, liderazgos ágiles, facilitadores del agilismo, cultura y previsión de largo plazo con parámetros que permiten evaluar el desempeño en los contextos turbulentos. El análisis de datos, el monitoreo permanente del contexto y el análisis FODA debe ser cotidiano por parte del Centro Neurálgico de Decisión Organizacional, que debe velar por la sostenibilidad de esta. El monitoreo del entorno y la observación de la evolución de parámetros y de frecuencia diaria y semanal generan los liderazgos, alertas tempranas, evaluaciones de riesgos y análisis de fragilidades y puntos posibles de ruptura de la sostenibilidad organizacional. También
En las situaciones de crisis tenemos que cuidarnos dos cosas. De sobre reaccionar, que es una tendencia cuando se produce la crisis, incluso producto de poder entrar en pánico, y puede ser que haya una sobre reacción primera, pero después, digamos, hay que volver a la tranquilidad. Tampoco es bueno subreaccionar, es decir, no dar respuestas adecuadas a las situaciones críticas. Lo clave, por supuesto, es anticiparse, porque si uno lee los escenarios y se anticipa, digamos, la situación lo va a agarrar menos desprevenida. Por lo tanto, la lectura del contexto es temprana, es fundamental. Pero bueno, entonces, hay que tener mucho cuidado en la sobrereacción de no perjudicar las decisiones de largo plazo. Y por eso es importante que después de estabilizada la organización en la situación de crisis, se retome la visión estratégica y los objetivos estratégicos adecuados al tiempo y adecuados a las nuevas circunstancias que los cambios han dado, digamos. Las estrategias obviamente no son perennes, sino que son contextualizadas. Por lo tanto, se deberá evaluar y ajustar las decisiones estratégicas ante cualquier novedad contextual disruptiva que la afecte. La sostenibilidad, y una de las claves que ha sido para adoptar la sostenibilidad y agilidad de las organizaciones es empoderar equipos, optimizar los sistemas de comunicación, porque, digamos, la buena comunicación es muy importante y sobre todo no podemos matar al mensajero. Si alguien nos trae una noticia que está pasando algo grave en el contexto, no podemos ignorarla, no podemos, digamos, enemistarnos con quien la trae y ningunearlo, sino que tenemos que tomar ese dato y hacernos cargo de lo que está sucediendo. Por lo tanto, la comunicación es una organización que tiene que ser altamente comunicada, descentralizada la comunicación, siendo muy operativa y sobre todo desarrollando la acción comunicativa, porque la comunicación mueve a la acción y entonces es importante poder, digamos, mediante la unidad de concepción frente a estas situaciones, la cultura organizacional es la que da esa concepción, porque más importante que el mecanismo de órdenes, sino lo que es el cemento de la organización de cómo actuar en situaciones críticas es tener una cultura organizacional adaptada a esas situaciones críticas. Necesitamos equipos de alto rendimiento en las fronteras organizacionales, no depender de los sistemas verticales y centralizados, construyendo cultura y valores comunes para dotar a los miembros de una mirada compartida de interpretación de los problemas y de resolución eficaz de estos problemas. Requiere de liderazgos ágiles, una caracterización de los liderazgos en contexto turbulento y utilizar correctamente el ciclo pausar, evaluar, anticipar y actuar de forma permanente, o sea que ayuda a las decisiones a mantener un estado de serenidad programada y evitar las sobreactuaciones conforme a nuevos datos. Todo en conocimiento del centro neurálgico de toma de decisiones de la organización para que todas ellas sean compatibles en sus objetivos. Debe coordinar las decisiones en estas situaciones, equilibrar la organización para hacerla nuevamente sostenible. Cuando lo consigue, las operaciones pueden volver a ser tomadas por la línea. El comité es empoderado para tomar decisiones rápidas, obviando el sistema establecido hasta que la emergencia pase. Visto al revés, los sistemas normales no funcionan o funcionan mal en situaciones críticas. Las organizaciones deben ir al gimnasio, así como simula una evacuación o un incendio, debe simular también la crisis y prepararse para ellas. La sostenibilidad, finalmente, para que las estrategias sean correctas, las organizaciones deben hacer una lista de temas prioritarios para la sostenibilidad de estas y darse una estrategia y una estructura acorde. No existen recetas generales. Uno tiene que tener las recetas del diagnóstico de su propia organización, o sea, por dónde le aprieta el zapato, por dónde la organización es frágil, por dónde la organización puede tornarse insostenible. Deben analizarse entonces las vulnerabilidades de cada organización que las permitan seguir siendo, pudiendo afrontar riesgos, desafíos del contexto, turbulencias, mantenerse gobernables, ser socialmente y medioambientalmente sostenible. O sea, lo importante es el seguir siendo, el permanecer, el poder seguir sobreviviendo. Y eso es lo que se busca con este enfoque de sostenibilidad. El proceso requiere la participación de las partes interesadas internas de las diferentes áreas de la organización, especialmente aquellas que la dividen con la frontera del entorno, y externas,
como competencia, clientela, distribuidores, financieros, otras organizaciones del entorno, dependiendo del sector de empresas, clasificadas por tipo de desempeño, y organizaciones no gubernamentales, organismos gubernamentales, donde es importante la opinión de los regulados, los clientes, los usuarios, los beneficiarios, la constituency que puedan tener estos organismos y que afecten a su externalidad. El interno requería desarrollar una organización modular, flexible, empoderar equipos, tener un centro neurálgico de decisión organizacional que permita equilibrar la organización en situaciones de críticas y otro estratégico que no pierda la mirada del mediano y largo plazo y sepa estructurar y analizar el entorno y desempeño de la organización. Bueno, aquí, en los 15 minutos que teníamos, un breve desarrollo sobre cómo manejarnos en contextos turbulentos. Hemos desarrollado esto en este libro, Desarrollo de Organizaciones Sostenibles en Contextos Turbulentos, con otros autores también, con otros colaboradores, la mayoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, editorial REPAR 2021. Entonces, para seguir desarrollando bien el tema, les recomiendo mirar este libro, Desarrollo de Organizaciones Sostenibles en Contextos Turbulentos, Mario Krieger y otros, REPAR 2021, y bueno, lo tienen en ebook y lo tienen en soporte papel. Muchísimas gracias a todos y gracias a la organización y al Centro de Estudios Organizacionales por esta invitación y por esta participación.